Platón tenía un mito. Este narraba la historia de humanos prisioneros en una caverna oscura, encadenados, mirando siempre hacia una pared. Detrás de ellos, una fogata que alumbra la pared. Solo ven sombras, figuras oscuras de ellos mismos y de otros. Es la única realidad que conocen. El mito termina cuando un prisionero logra voltear y ver la salida, el mundo real. Pero, ¿qué es la realidad? ¿Lo que perciben nuestros sentidos? ¿Y si ese mundo exterior es parte de una cueva aún más grande? De algo estamos seguros. No somos capaces de conocer toda la verdad. Quizás la salida es atravesando la pared. Dejar los sentidos físicos, aquellos que nos mienten, e introducirnos en un mundo donde solo valgan las ideas. Introducirnos en un mundo virtual. Cada cambio de era en la historia humana trae consigo nuevas formas de producción, de organización política económica, de las relaciones sociales, del arte y por supuesto del entretenimiento. El cine es catalogado como el séptimo arte y la industria de entretenimiento más grande de la modernidad, pero se podría decir que la posmodernidad habla su propio lenguaje. La aparición del Internet abrió la puerta para una nueva era, la era de la comunicación, o mejor dicho, de la hipercomunicación. Y una sociedad hiperconectada, con una enorme red de telaraña virtual, también genera nuevas formas de socialización y expresión. Es lógico que de esto deriven nuevas formas artísticas y de entretenimiento. Y aquí es donde entran los videojuegos. Con los avances de la computación surgieron los primeros videojuegos. Quizás el más emblemático sea Tennis for Two, o Tenis para Dos, de 1958. Década y media después se popularizaron los arcades en casas especiales para jugar estos llamativos y coloridos juegos. Se destaca Pac-Man, de principios de los años 80, convirtiéndose en un gran éxito. Luego aparecieron las consolas caseras como Atari, Nintendo Family Game o Sega Genesis. Siendo Super Mario Bros. De 1983, de la compañía japonesa Nintendo, el juego más emblemático. Vendrán otros icónicos personajes y las consolas se irán complejizando hasta llegar a las generaciones actuales. La gran expansión de la industria ha empujado a los principales fabricantes a fortalecer sus divisiones de videojuegos para smartphones, siendo un vasto mercado aún poco explorado. Pero no solo se trata de la calidad de imagen y sonido, sino también de la jugabilidad. Hoy los juegos de consola y PC permiten el juego en red, una nueva dinámica jamás antes vista. Además, la conectividad permite que el usuario pueda crear espacios, personajes, incluso reglas propias. Los fabricantes pueden actualizar para corregir errores o incorporar novedades, extendiendo la vida útil del juego. Como la industria del cine, la industria de los videojuegos es una de las que más recauda a nivel mundial. En 2015 superó los 110.000 millones de dólares alrededor del globo. Las campañas de ventas son gigantescas y cuentan, además, con la masiva difusión en plataformas de videos como YouTube o específicas de gamers como Twitch, donde los streaming o videos de gameplays son los que más reproducciones tienen en comparación a otros temas. Y hoy son los que generan las principales ganancias para estas plataformas. Según estudios realizados, en la niñez y en la adolescencia es cuando más videojuegos se consumen, aunque nuevos estudios alertan del crecimiento de un público entre 34 y 44 años. Los fabricantes anticipan que tienen previsto lanzar videojuegos pensados para consumidores mayores a 55 años. Pero, así como sucedió con el cine, los videojuegos sufrieron críticas de todo tipo. El 1 de diciembre de 1993, el senador estadounidense Joe Lieberman llamó a una rueda de prensa en Washington para exponer lo que consideró como la influencia corruptora de los videojuegos en la mente de los jóvenes.
Una semana después de la conferencia de prensa, Lieberman encabezaba un subcomité del Congreso que insistía en que la industria del videojuego debía autorregularse si quería evitar que el Estado estableciera normas en su contra. 5 meses después, la industria del videojuego estableció la pionera junta de clasificación de los software de entretenimiento. Una de las primeras decisiones fue asignar a Mortal Kombat y juegos similares la clasificación M, de Mature en inglés, lo que significaba que a partir de ese momento era ilegal venderlos a menores de edad. De manera que aunque la protesta de políticos y de los medios mostraron una imagen de la industria de los videojuegos nada deseable, llevaron al establecimiento de un sistema de clasificación que todavía hoy sigue vigente. Actualmente Mortal Kombat lanzó su edición número 11, siendo de los juegos más exitosos del año. Fatality. Shang Tsung wins. Your soul is mine. En cuestiones de salud también se ha planteado una problemática. Especialistas afirman que los videojuegos pueden generar adicciones y sedentarismo. Hay casos en China que son alarmantes. En 2007, un hombre chino de 30 años murió luego de estar 3 días seguidos jugando a un juego online. Se desplomó en un cibercafé de la ciudad sureña de Cantón. Según fuentes médicas, la causa de la muerte fue una afección cardíaca posiblemente provocada por las largas horas ante la computadora. En el extremo opuesto a este enfoque, hay todo un sector que cree que los videojuegos son un deporte, que por lo contrario de perjudicar beneficia el desarrollo cognitivo de la juventud y lo acerca a nuevas formas de estimulación. Muchas compañías han lanzado consolas que estimulan la motricidad, como es el caso de Nintendo Wii, que se utiliza para ayudar a niños y adultos mayores que tienen dificultades motrices. Mantener el equilibrio, trabajar un equilibrio, una postura corporal correcta, destrezas motoras y además la coordinación, que es muy importante en su día a día. La industria del videojuego se expande a distintas áreas y en un futuro se aplicará a todas las otras industrias. En julio de este año, Kylie Buga Giersdorf, de 16 años, se llevó a casa el gran premio de $3 millones durante la Copa Mundial de Fortnite en Nueva York. ¡El mejor! ¡Se llama Buga! ¡Campeonísimo además porque ha sacado una ventaja espectacular! ¡Ahí está! ¡Se clasificaba! Y nos preguntamos, ¿cuántos adolescentes pueden ganar esa cantidad de dinero en un trabajo convencional? ¿Está mal que haya entrenado meses para ir a este gran torneo? ¿Se puede ser un jugador profesional como sucede en cualquier otro deporte? Por lo menos en esta última pregunta podemos afirmar que todo indica que sí. La industria crece día a día y hoy son cada vez más los que deciden dedicarse a programar videojuegos, como es el caso de Juanma, Simón y Pinche. Los juegos fue algo que siempre tuve cuando era chico, entonces fue algo que, como cuando alguien lee libros, ponerle que es algo que te interesa, a mí como me interesaban los videojuegos, quise saber cómo se hacían. Un método más para saber más sobre esto y más con la práctica todavía. Como empecé a ver programación en la secundaria y vi que me era fácil y me gustaba, también me gustaban los juegos, dije, ya está, vamos a estudiar desarrollo de videojuegos para poder programar. Vi como que tenía cierto gusto también hacia los videojuegos y dije, bueno, también soy buen dibujante y tengo un poco más también de artística y esas cosas, también me vi bien, entonces dije, creo que es una buena oportunidad. Incluso mi viejo fue el que me metió en todo el mundo de los juegos junto con mis hermanos, así que él está re contento. Igual es programador, así que me bancan todas. Mi vieja al principio no tanto, pero lo que pasa es que mi vieja nunca estuvo muy metida en los videojuegos. Mi viejo sí me apoyó. Y una vez que después, bueno, igual mi vieja yo le fui mostrando muchas cosas, se convenció bastante. Y ya en un momento ya directamente sí me apoyó directo. A mí en mi caso, justo mi familia es medio como que cada uno hizo la suya, entonces no hay como mucho pensamiento muy como hay que estudiar esto y que somos otros. Entonces yo desde hace mucho que me vengo con los juegos, entonces fue como algo que no les sorprendió mucho, pero siempre estuvo por ese lado.
Así que a mí también me apoyaron bastante. Mi vieja, mi viejo. La virtualidad puede mejorar nuestras vidas. Los videojuegos, como el juego mismo, son una herramienta educativa. Las posibilidades de comprender fenómenos a través de los videojuegos son vastas, desde historia, biología, matemática, literatura hasta física cuántica. Así como en la ciencia ficción de los libros y las películas, no hay límites para la imaginación y comprensión. Pero no todos piensan así. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, declaró que los 2 tiroteos masivos que tuvieron lugar en agosto de este año en El Paso, Texas, que se saldó con 20 víctimas, y en Dayton, Ohio, donde murieron 9 personas, están relacionados con los videojuegos. Dijo: "Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye a los horripilantes y espantosos videojuegos que ahora son comunes. Hoy en día es demasiado fácil para los jóvenes con problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia. Tenemos que poner fin a esta situación o reducirla sustancialmente, y tiene que empezar de inmediato". Las afirmaciones de Trump parecen apuntar directo a la industria, como ya se hizo en el pasado con el cine, que llevó incluso a la cacería de brujas con la elaboración de listas negras durante el macartismo. El ataque de El Paso, localidad de mayoría hispana, tiene de principal sospechoso a un joven blanco de 21 años, quien podría haber perpetrado la matanza motivado por convicciones racistas y supremacistas. El presidente Trump se dirigió hoy a la nación sobre este ataque de odio que acabó con 22 vidas inocentes aquí en El Paso, a mis espaldas. Él culpa a los medios, a la salud mental y hasta los videojuegos, pero no hizo ni una sola mención al control de armas ni a las cientos de veces que él mismo ha atacado a los latinos, a los mexicanos. Los medios masivos tienen una gran capacidad para influir en el ideario colectivo de las masas a través de la construcción de una realidad o distorsión de la misma. Pero, ¿es capaz de inducir a un joven a tomar un arma y a disparar a otras personas? ¿La violencia la provoca el videojuego? Es por ello que nos reunimos con el escritor y docente Gabriel Landoni, y esto nos comentó. No cabe duda que muchos videojuegos comportan disvalores, pero como también puede comportarlo o podían comportarlos cualquier producto cultural ficcional. Es decir, vemos una película de guerra, una película de terror, y bueno, y hay disvalores allí, no cabe duda. Esto no significa que aconseje al espectador a que reproduzca esos disvalores de ninguna manera. A veces puede prevenirlo. Estos sábados tenía una idea de que cuando vemos una película de guerra hacemos catarsis y nos asustamos en serio de la guerra, y después en la vida real somos pacifistas. Bueno, probablemente alguien que consume videojuegos donde se desarrollan ciertos mecanismos de violencia en la vida real sea un pacifista. Esto no es que tenga que ser necesariamente lineal, y habrá alguien que con alguna distorsión de su personalidad esto le puede promover una actitud violenta, y desde ya, pero tampoco podríamos culpar a este fenómeno en sí. Ciertamente la violencia y los medios masivos es un asunto preocupante para toda la sociedad. El uso de la tecnología con fines bélicos son una realidad desde el inicio de los tiempos. Medios masivos como la radio, la televisión y el internet son consecuencia directa de la investigación armamentista. Actualmente se utilizan simuladores, drones y dispositivos a control remoto que se asemejan a las interfaces de un videojuego. Pero la seriedad del asunto no quita que todos estos hechos y avances estimulen la imaginación de algunos. Y como si fueran sacados de una novela de ciencia ficción, aparecen teorías conspirativas. Quizás la más conocida es la que afirma que los fabricantes de videojuegos y distintos gobiernos de las principales potencias mundiales están llevando a cabo un masivo entrenamiento de soldados a nivel inconsciente, como si de células dormidas se tratasen, para una futura tercera guerra mundial. ¿Qué pensarán nuestros estudiantes de desarrollo de videojuegos sobre el tema? Para mí eso de culpar a los videojuegos porque alguien es violento, así es una pelotudez tremenda. Él no se come el verso de la conspiración mundial. O quizás es parte de ella. Sin embargo, hay otros que no comparten el escepticismo de nuestro amigo y ven en estas teorías la posibilidad de hacer oro. Claro, si hay una teoría sobre el uso tecnológico que conlleva a una guerra mundial, Hollywood no podía estar ausente. En 2015 se lanzó la película Enemigo Invisible, protagonizado por Helen Mirren, que tiene como tema principal el uso de drones con fines militares, disputándose una guerra desde la comodidad de un cuartel. Range 22,000 feet. You have your orders, Lieutenant. Your job is to be their eye in the sky. Yes, ma'am.
I have to know if Danford is inside and who is with her. En 2017 salió la película Drone, con temática similar. Pero el cine siempre estuvo muy cerca de los avances tecnológicos y de los videojuegos. A drone aircraft belonging to the CIA. Impact in 10 seconds. 2, 1. Es inevitable asociar las batallas espaciales de la saga de Star Wars de 1977 con el juego Space War, uno de los principales videojuegos desarrollado en 1961 y publicado en máquinas arcade a principios de la década de los años 70. Steven Spielberg lanzó en 2018 la película Ready Player One, Comienza el juego, que incorpora todos los elementos de los videojuegos de las últimas décadas. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. Actualmente los videojuegos de roles o de escoge un camino se han vuelto muy populares, y muchos otros han optado por la inclusión de largas cinemáticas en los juegos que llegan incluso a durar más de 4 horas, lo que las asemeja más al cine que a los videojuegos convencionales. En 2018, la plataforma de streaming de contenido audiovisual Netflix lanzó la película interactiva Black Mirror Bandersnatch, que narra la historia de un joven programador que comienza a cuestionar la realidad cuando adapta la novela de fantasía de un loco escritor a un videojuego. No solo la temática tiene que ver con videojuegos, sino que además la forma de ser vista. El espectador no solo ve la historia pasivamente, sino que es parte de ella de forma activa. La película se vuelve autoconsciente al grado de reconocer nuestra presencia como espectador. You're not hearing voices or... No voices, but there is something. Bandersnatch was the final straw. No rompe la cuarta pared, nos pide que nosotros la rompamos para ser parte de la historia. Lets you see the bigger picture. Stefan, you're worrying me. Bandersnatch es sin duda de las experiencias más interesantes del cine en los últimos tiempos, porque logra unir el lenguaje del cine con la interacción de un videojuego. ¿Acaso será este el futuro del entretenimiento? No me cabe duda que el arte va a hacerse un lugar y que habrá desarrolladores, y que los hay, que generan arte con el videojuego y con cualquiera de las técnicas del arte digital, que algunos artistas más tradicionales podemos a veces fustigar, y que sin embargo vemos verdaderos artistas que también con métodos los más revolucionarios, los más modernos, los menos pensados generan obras maestras. El futuro es incierto, pero de algo podemos estar seguros. Hay una generación que busca una mejor forma de usar las herramientas tecnológicas. Sobre todo en lo que es el marco educativo, yendo un poco más por ese lado, porque podés sacarle mucho provecho. Depende de lo que vos uses y cómo lo uses básicamente. De ayudar a otros, de amigarse con el medio ambiente, de ser saludables, de construir una sociedad más justa, más inclusiva y democrática. Al fin de cuentas, eso es lo que todos buscamos. Una vida extra.